bueno, y ustedes tienen que aprender más, pero estas son las más clásicas. Acá tengo vías sensitivas y tengo vías motoras. Entonces la idea es que ustedes puedan identificar cada una de las vías. Por tanto, tienen que manejar cierta información, pero como se fijan, las vías no son las más lindas. Por lo tanto, van a tener que tener en cuenta ciertos aspectos en relación a cada una de ellas. Ya, vamos por orden. Tenemos vías sensitivas y tenemos vías motoras. ¿Alguna característica de las vías sensitivas, a modo general? Que salen por el asta. Que entran por el asta posterior. Todas las vías sensitivas ingresan por el asta posterior y ascienden, son aferentes. Recuerden que antes de entrar a la médula espinal deben hacer sinapsis en el ganglio espinal. ¿Estamos? Recuerden que el ganglio espinal está ubicado en el cordón posterior. Perfecto, entonces esa información sensitiva que ingresa y que hace sinapsis en el ganglio espinal. ¿Todo lo que asciende hace sinapsis ahí o no? Todo lo que asciende previamente hace sinapsis en el ganglio espinal. Entonces, llega al ganglio espinal, hace su primera sinapsis, ingresa a la médula espinal y hace sinapsis en la sustancia gris, pero entra a la sustancia gris a través del asta posterior. Luego, dependiendo de la vía, o va a decusar ahí mismo o decusará un poquito más arriba y asciende por su tracto. ¿Qué tractos tenemos? ¿Qué vías tenemos sensitivas? Tenemos las espinotalámicas, que se vienen anterior y lateral, espinotalámico anterior y espinotalámico lateral. Tenemos el grácil cuneiforme y tenemos dos espinocerebelosas, la anterior y la dorsal, ¿ya? O directa cruzada. Ahí también vamos a distinguir cuál es cuál. Bien, si yo les preguntara, por ejemplo, esta que está aquí, esta vía, Sensitiva. lo primero hay que descubrir si es sensitivo o motor. ¿Por qué sería sensitivo? No, porque tampoco podría tener. Uno se puede fijar y ve que está entrando por el asta posterior. Eso es una cosa. O nos fijamos que está haciendo pequeña sinapsis en el ganglio espinal. Entonces esto no queda más que ser sensitivo. Bien. Ahora, ¿cuál? ¿Cuál será? Si recordamos que tenemos espinotalámicas, espinocerebelosas y la grácil cuneiforme, podemos ir descartando. ¿Esta va al cerebelo? No, porque va a la corteza. Entonces no es espinocerebelosa, ya. Descartamos dos. Nos quedan las espinotalámicas de grácil cuneiforme. ¿Será grácil cuneiforme? No. ¿Por qué no es grácil cuneiforme? La grácil cuneiforme es sensitiva. Y la espinotalámica también. Y está muy nada sensitiva. ¿Por qué no es grácil cuneiforme? Porque la grácil y la cuneiforme viaja por el cordón posterior de la médula espinal. ¿Y esto está viajando por el cordón posterior de la médula espinal? No. ¿Dónde está el cordón posterior? En esta muestra. Acá atrás, po. Ya, pero acá está la médula espinal. Acá. Ahí es el cordón posterior. ¿Y viaja por el cordón posterior? No. No. Entonces no es grácil cuneiforme. Es espinotalámica. Pero ¿es la anterior o lateral? La anterior. Ya, La aquí anterior. si nos fijamos, acuérdense que ustedes tienen la médula espinal, tienen un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. Y en este caso ya sabemos que es espinotalámica porque vemos que incluso llega al tálamo. Y porque va por el tracto que está más anterior, ubicada en el cordón anterior. Entonces, ¿qué vía sería esta? Espinotalámica Espinotalámica anterior. anterior. Si vemos la vía que está acá abajo, nos vamos a dar cuenta que es Espinotalámico similar. lateral. La única diferencia es que su vía ahora no está ubicada en el cordón anterior, sino más lateral. Son similares, lo único que cambia, al menos en cuanto a imagen, porque también hay cosas que cambian, que está más ubicada más lateral. ¿Te fijas? Mientras que esta está ubicada más anterior. Entonces sería la forma de poder distinguir entre una espinotalámica anterior y lateral. ¿Qué información lleva la espinotalámica anterior? Es sensitiva, obvio. Tacto ligero, lo que es leve, ¿cierto? Que sería más protopática, impresión, mientras que el lateral va a llevar temperatura y dolor. Ya. Ya. Entonces tenemos listo las espinotalámicas. Nos quedan estas cuatro. Vámonos a estas. Esta sencilla. ¿Va al cerebro o al cerebelo? Perfecto. Entonces sabemos al tiro que una espinocerebrosa. Veamos ahora si es dorsal o anterior. Sencillo, nos ubicamos en el cordón y vemos si está ubicada más dorsal o está ubicada más anterior. ¿Esta está más dorsal o más anterior a esta? Es dorsal.
Entonces esta es la espinocerebrosa dorsal. La dorsal también se llama dorsal o directa. Y directa porque si recibe la información en el lado izquierdo, asciende por su tracto ipsilateralmente, es decir, por el lado izquierdo. Mientras que la anterior cruza hacia el lado contrario. Y por eso se llama espinocerebrosa cruzada o anterior. Ahora, ambas siempre llegan al mismo lado desde la percepción de la información. Es decir, si tú te sentiste la percepción inconsciente, que eso es lo que lleva estas vías, en el lado izquierdo llega al cerebro izquierdo. Independiente si es cruzada o directa. Después tenemos estas dos. Esta es... ¿Qué vía será? Motora, ¿Por qué motora? porque está por el lado. Ah, no, sensitiva. Sensitiva puede ser Sensitiva. sinapsis en el ganglio espinal, Los ganglios entra en el por el asta asta posterior posterior. y ¿cuál será? Uniforme o gracia. Grácil uniforme. ¿Qué dije yo respecto al grácil uniforme? Ah, que iba a la corteza. Te confundí. Que el grácil uniforme va por el cordón posterior. Ah, Y ahí está, grácil uniforme. Las otras estaban en los cordones laterales o anteriores. Esta solamente es posterior. Entonces, si tú ves por posterior y sensitiva, grácil uniforme, se acabó el cuento. Y ahí está. ¿Por qué es motor? La verdad es que si tú me das esa respuesta te diría que es correcto, pero la imagen está tan mala que no sabemos en realidad si está en el asta anterior o posterior. Pero tenemos otra opción. Primero, que no desciende el tálamo. Que no está en el tálamo, está en la corteza. Segundo, que está decusando a nivel de las pirámides vulvares. Y tercero, es que no va al ganglio espinal, va por el cordón anterior. Entonces esto sería motor. Y esta sería la corticoespinal, que al decusar al nivel de las pirámides desciende contralateral como corticoespinal lateral, y la que va desciende ipsilateralmente es la anterior. baja por el cordón lateral.